15. Con los ojos bien abiertos. Elizabeth se quería ir y Eduardo no estaba muy motivado para persuadirla que se quedara. Yo había visto escenas como esas antes, así que eso no me sorprendía, sin embargo, no dejaba de ser triste. Elizabeth y Eduardo se habían conocido hacia 30 años y habían estado casados 25. A solo 2 meses de su 25 aniversario llegaron a mi oficina para hablar sobre la disolución de su matrimonio. Elizabeth ya había diseñado su plan de escape y Eduardo había decidido no pelear. Yo no estaba muy claro por qué querían verme. Sí, había visto casos como este, pero me recordé de la primera vez. Fue con Juan y Judith. Ellos habían estado casados por 30 años, pero ambos querían desesperadamente separarse. De inmediato tuve que enfrentar lo irracional de su situación. Ustedes se imaginarían que si una pareja había podido estar junta por 30 años, podría estarlo por siempre. Pensarían que en 30 años habrían aprendido cómo vivir juntos, que se habrían beneficiado de toda la sabiduría obtenida a través de las dificultades y errores, que si habían vivido juntos tanto tiempo estarían decididos a morir juntos, pero ese simplemente no es siempre el caso. Elizabeth y Eduardo me hicieron recordar a Juan y Judith. Las lágrimas de Elizabeth fluían copiosamente y Eduardo raramente volteaba a ver. Con los hombros caídos y con pocas palabras, Eduardo estaba a punto de dejar ir su matrimonio. Y con una esperanza casi ilusoria en un futuro renovado, lo único en lo que Elizabeth podía pensar era en su vida después de Eduardo. Lo que dijeron no me era del todo ajeno. Ambos se preguntaban a dónde se había ido el amor. Ambos tenían una detallada letanía de los errores que el otro había cometido. Ambos estaban armados con argumentos de por qué era imposible que su matrimonio continuara. Pero me impresionó que su análisis del matrimonio estuviera marcado más por acusaciones que por contrición. Fue esto lo que llamó mi atención. En algún momento ellos habían dejado de vivir como uno y comenzaron a vivir separadamente juntos. Déjenme explicarlo. A veces hay una diferencia sutil, pero siempre dramática, entre estar firmes combatiendo juntos contra lo que amenaza el matrimonio y estar separados guardando un registro de las cosas que hace el otro para dificultar el matrimonio. Lo primero es un acto de compromiso mutuo, lo segundo es un acto de autopreservación y sobrevivencia. Lo primero fortalece el matrimonio, lo segundo lo debilita. Lo primero los une mientras aprenden a protegerse de sus debilidades, lo segundo los separa mientras las debilidades se convierten en acusaciones y juicio. Lo primero los hace más conscientes y misericordiosos frente al conflicto, lo segundo los hace más impacientes e intolerantes ante los conflictos del otro. Lo primero los mueve a buscar a Dios juntos, lo segundo los hace buscar el escape separadamente. Lo primero los conduce a la esperanza, lo segundo refuerza su desaliento. Lo primero los convence de que tienen que y van a separarse, lo segundo los convence de que no pueden y no van a separarse. Lo primero solidifica su determinación a seguir, lo segundo les da razones para irse. Lo primero rehúsa considerar opciones, lo segundo piensa que las opciones son la única esperanza. Lo primero acepta que permanecer significa sacrificio, lo segundo ya está cansado de los sacrificios. Lo primero sabe que amor significa esfuerzo, lo segundo ya no quiere esforzarse más por el amor. Era claro que Elizabeth y Eduardo ya no estaban firmes defendiendo juntos su matrimonio contra las amenazas. Era claro que habían tomado posiciones separadas en un estado diario de señalamiento acrimonioso. Fue esto lo que me dio esperanza. Como ven, no es que su matrimonio no hubiese funcionado. No es que hubiese habido un error cósmico de modo que el único curso de acción sensato era escapar. No es que las estructuras, principios y promesas de Dios hubiesen fallado. No. Eduardo y Elizabeth habían cesado de estar casados. A lo que me refiero con esto es que habían cesado de hacer las cosas que constituyen el contenido de este libro. Y cuando cesaron, no tomó mucho tiempo para que su matrimonio tuviese problemas. Ahora,
prepárense porque estoy a punto de sorprenderlos. Creo que ellos cesaron de hacer las cosas buenas que edifican un matrimonio sólido y hermoso no porque tuvieran un mal matrimonio sino porque tenían un buen matrimonio. En algún punto, cesaron de velar y orar. En algún punto comenzaron a acomodarse y a disfrutar su jornada matrimonial. Tomaron el bienestar como una invitación a dejar de esforzarse y ahora estaban pagando el precio. Pero este no era un matrimonio sin esperanza, era un matrimonio sin esfuerzo, y en este lado del cielo, evadir el esfuerzo nunca produce buenos resultados. Garantía de por vida. La gracia le da al matrimonio una garantía de por vida. Esto significa que Dios les dará todo lo que necesitan para hacer todo lo que han sido llamados a hacer en su matrimonio. Pero son ustedes quienes tienen que hacerlo. Su gracia capacita, reconcilia, restaura y repara. Su gracia les enseña y les cambia, les da lo que necesitan para pedir perdón y para perdonar, les capacita para pasar por alto las ofensas menores y enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Les ayuda a verse a sí mismos con más y mayor precisión y responder a lo que ven en su cónyuge con más y mayor sabiduría. Su gracia les da la fuerza para continuar cuando sienten que ya no pueden más, les da el poder para resistir la tentación, huir de ella y hacer lo recto. Les rescata de la obsesión con el amor propio y les invita al gozoso esfuerzo de amar al otro. Su gracia les capacita para ser buenos e indignarse al mismo tiempo. Cuando la gracia produce en sus corazones un compromiso con el reino de Dios y su justicia, ustedes se indignarán con lo que el pecado causa en ustedes, en sus seres queridos y en el entorno en el que viven, y esa indignación los motivará a ser instrumentos de cambio. Su gracia les hace comprometerse con la gracia de la generosidad. Su gracia es una garantía para el matrimonio porque les da lo que necesitan, y lo que les da es su impulso capacitador. Como ven, Eduardo y Elizabeth no estaban en problemas porque el plan de Dios para el matrimonio estuviese infectado por algún defecto inherente o porque su gracia estuviese agrietada para la vida real. No, ellos tenían problemas porque fueron negligentes y dejaron de hacer las cosas por las cuales tendrían acceso a la gracia que les había sido otorgada. Es aquí donde pienso que las historias del Antiguo Testamento pueden ayudarnos. Considera al pueblo de Israel acampado frente a la costa del Mar Rojo. Era una situación terrible y desalentadora. En momentos así solo hay dos alternativas. Puedes mirar alrededor y decir, esto es una locura. No hay escape, así que lo mejor que puedo hacer es salir huyendo. O puedes recordar las promesas de Dios de que Él entregará en tus manos a tus enemigos y esperar sus instrucciones. No vas a experimentar la gracia de la redención de la esclavitud de Egipto y de la amenaza de tu enemigo si sales huyendo. La única manera de experimentar esta gracia es si haces lo que Dios te ha llamado a hacer y atraviesas el Mar Rojo en medio de esas burbujeantes paredes de agua, no importa cuán loco y aterrador parezca. O considera a Jericó. ¿Cómo era posible que este grupo de harapientos esclavos recién liberados fuese a conquistar esta ciudad amurallada? De nuevo, puedes responder basado en la aparente posibilidad de la tarea y renunciar a la esperanza de alguna vez vivir en la tierra prometida, o recordar las promesas de Dios y hacer lo que Él te llamó a hacer. Este episodio es especialmente útil, porque las paredes no cayeron después del primer día de marcha. Tampoco cayeron al segundo o al tercero. Como podrás imaginar, algunos de los israelitas dudaban que esto fuese a suceder o se preguntaban cuántas vueltas tendrían que dar antes de que sucediera. Aquí hay un llamado a la perseverancia. Al séptimo día, al sonido de la trompeta, los muros cayeron. Viéndolo terrenalmente, el llamado de Dios a Israel fue humillantemente irracional. Nadie se pone a marchar tan cerca del enemigo armado esperando sobrevivir, mucho menos derrotando al enemigo. Pero quizás ese es el punto. Dios usa los momentos de dificultad para profundizar nuestra confianza en Él y nuestra disposición a hacer lo que Él dice, sin importar cuánto vaya en contra de nuestros instintos naturales. Para que los israelitas pudieran recibir la gracia de la derrota de su enemigo,
Tenían que estar dispuestos a caminar hasta que los muros cayeran. Sí, el Mar Rojo era un obstáculo enorme y desalentador. También Jericó era un obstáculo que parecía insuperable. Pero ambos fueron mucho más que eso. Eran parte del plan de Dios. Si examinas los primeros versos de Éxodo 14 te darás cuenta que Israel no terminó frente al Mar Rojo porque Moisés tuviese un GPS defectuoso. No, Dios mandó a Moisés a guiar a Israel hasta allí porque él sabía exactamente lo que iba a suceder y lo que él habría de hacer. Iba a usar esta terrible ocasión para revelar su gloria a Israel y que ellos pudieran conocer que él estaba con ellos y que ejercitaría su poder a su favor. E iba a usar esta situación para que Egipto supiera de una vez por todas quién era el Señor. A Dios tampoco le sorprendió que los muros de Jericó estuviesen en el camino hacia la tierra prometida. De hecho, era plan suyo que Israel participase en la limpieza de esa tierra de la promesa. Al hacerlo, Israel se iba a fortalecer en fe y en adoración. Igualmente, a Dios nunca le sorprenden los obstáculos que encuentras en tu vida con tu esposo o esposa. Él planeó que te casaras con una persona imperfecta y que vivieran juntos en este mundo caído. Su propósito es que las dificultades maritales te conduzcan hacia su gracia y al hacerlo que crezcan y maduren juntos. Él también ordenó que estos cambios en ti y en tu matrimonio fuesen un proceso y no un evento. Él está contigo y te da lo que necesitas, pero tienes que levantarte y seguirlo a través del Mar Rojo hacia la batalla, donde se deterioran frecuentemente las cosas. Lo triste de la maltrecha condición de Eduardo y Elizabeth era cuán sutilmente se fueron deteriorando las cosas. El deterioro estaba sucediendo y ellos no lo notaban. No veían que la inercia los arrastraba y que de este lado del cielo no se puede ser un pecador viviendo con otro pecador y ser indolentes. Ustedes tienen que levantarse cada mañana y reconciliarse una y otra vez el uno con el otro y con Dios. Tienen que aceptar el llamado a esforzarse diariamente para hacer de su matrimonio lo que debe ser. Tienen que admitir humildemente que son personas que necesitan cambiar y crecer. Tienen que estar dispuestos a ser confrontados y a examinar sus decisiones, deseos, pensamientos, palabras y conducta. Tienen que vivir con sus ojos y su corazón abiertos. Tienen que ser buenos estudiantes para conocer bien a su cónyuge y aprender a amarle de maneras siempre diferentes. Tienen que localizar los baches que pueden desviar su matrimonio del camino. Tienen que estar decididos a pasar por los difíciles y tensos momentos de honestidad cuando hay que poner sobre la mesa las cosas que hay que discutir y examinar. Tienen que estar dispuestos a levantarse temprano y a acostarse tarde porque hay cosas que tienen que finalizar. Deben estar dispuestos a abrir su matrimonio delante de Dios y de otros para conseguir la ayuda que necesitan frente a las cosas que les suceden. Tienen que tener presente la dosis diaria de recursos maravillosos que les da la gracia y deben celebrarlo. Tienen que resistir darle lugar a la suspicacia y el desánimo. Habrán de batallar contra la ira y el miedo y de resistir pensamientos como hubiera sido si, o si tan solo. Van a tener que confiar que Dios puede verdaderamente suplirles lo que necesitan en el momento de la necesidad. Tienen que ponerle atención a su matrimonio y recordar al Señor. Tienen que velar y orar. Puede ser que el matrimonio de ustedes sea bueno. Puede que sea magnífico. Pueden haber crecido en aprecio, respeto, unidad, entendimiento y amor. Pueden haber aprendido cuáles son sus problemas típicos de pareja y cómo resolverlos juntos. Posiblemente han identificado las áreas donde necesitan madurar como personas y como pareja. Puede que hayan establecido una vida de comunicación honesta y eficiente para resolver sus problemas. Quizás hayan forjado una sólida y placentera amistad entre ustedes. Es posible que vean hacia atrás y estén agradecidos porque reconocen la diferencia entre lo que eran entonces y lo que son ahora. Pero hay una cosa que tienen que aceptar: su matrimonio puede ser magnífico, pero no está seguro.
de este lado de la eternidad, no hay ningún matrimonio que esté totalmente protegido contra los problemas ni que sea todo lo que podría ser. Las tentaciones son constantes amenazas en tu contra y en contra de tu matrimonio. La guerra espiritual continúa. De este lado del cielo los buenos matrimonios son buenos solo cuando las parejas están dispuestas a hacer día tras día las cosas que mantienen bien a un matrimonio. Las cosas se deterioran cuando las parejas piensan que ya han llegado al punto en el que pueden dejar de trabajar por su matrimonio y deambular, descansar y dejarse llevar. Quizás el más grande peligro para un buen matrimonio sea un buen matrimonio porque cuando las cosas están bien, somos tentados a sentir que ya lo logramos y a olvidar las actitudes y disciplinas que, por la gracia de Dios, han hecho de nuestros matrimonios lo que ahora son. Como luce la apatía. Tal vez estés pensando, Pablo, lo entiendo, no podemos permitirnos ser apáticos y necesitamos mantener la vigilancia sobre nuestro matrimonio, pero no estoy seguro cómo luce ser apático. Bien, déjame darte 6 características de una pareja apática. 1. Letargo visual de alguna manera, en algún momento todos dejamos de ver. En algún lugar en el transcurso de nuestras vidas vivimos con ojos ociosos. Déjame darte un par de ilustraciones. La primera vez que manejaste hacia tu trabajo ibas atento y con los ojos abiertos porque no conocías el camino por donde transitabas. Tomabas nota mental de ciertos lugares específicos que te sirvieran de señal para recordar tu camino para la próxima vez. Durante las primeras semanas observabas cuidadosamente a tu alrededor mientras manejabas asegurándote de identificar tus señales y doblar en los lugares correctos. Pero después de un tiempo ya no parecía tan necesario ser tan cuidadoso. Con el tiempo dejaste de poner atención. Si alguien te acompañaba y decía, bueno, cuando cerraron esa gasolinera, tú decías, no había notado que la cerraron. No lo habías notado porque en algún momento dejaste de poner atención, comenzaste a preocuparte por otras cosas y te distraías fácilmente. En tu camino hacia el trabajo ibas ocupado con el café y el bizcocho, sintonizando la radio y enviando textos mientras manejabas. Ahora hay veces que llegas al trabajo y no recuerdas cuando paraste en los semáforos e hiciste las vueltas importantes que te llevan hasta allí. No lo recuerdas porque has dejado de poner atención. Estás sufriendo de letargo visual. Luella y yo nos mudamos recientemente. En nuestro camino de casa hacia el centro de Filadelfia teníamos que tomar una preciosa ruta ondulada llena de árboles a la orilla de un río. Hace poco estábamos en nuestro antiguo barrio y tuvimos que manejar por ese camino de nuevo. Ambos observábamos lo hermoso del paraje. Mientras hablábamos yo pensaba cuántas veces pasé por allí sin notar su belleza. Para usar otra ilustración, tal vez están en una feria de arte y no tienes la intención de comprar nada. Están allí solo porque es algo divertido. Pero mientras caminan de exhibición en exhibición, hay una pintura que captura tu atención y le dices a tu esposa, ven por un minuto, tengo que ver esto. Después de lo que parece una interminable negociación terminas poniendo la pintura en tu carro. Sabes exactamente dónde la vas a colgar y los primeros días te detienes, la miras y sonríes cuando estás en la habitación donde la colocaste. No puedes creer que sea tuya. Te impresiona cómo cambia la atmósfera entera de la habitación. Estás agradecido de poseerla. Razonas que necesita una luz apropiada, así que le instalas un riel iluminado. Luego notas que las almohadas sobre el sillón de cuero no va bien con los colores de la pintura, así que te compras nuevas almohadas. Cuando tienes invitados, les muestra con orgullo la pintura y compartes con ellos la historia detrás de ella. Pero llega un momento en que dejas de estar consciente de tu preciosa compra, cuando ya no sonríes al pasar frente a ella. De repente una visita se sienta en la habitación contigo y te dice, me encanta esa pintura, y tú le dices, la compramos hace algunos años en una feria de arte por allí, y sigues con la conversación. Ya no te emociona porque ya no le pones atención. Vives con ojos displicentes.
Necesitas que alguien de afuera haga que atiendas por un momento lo que una vez captó tu atención. Estás sufriendo de letargo visual y probablemente no lo sabes. Así es el estado de muchas parejas casadas. Elizabeth y Eduardo tenían sus ojos bien abiertos durante el cortejo. Se escuchaban y se observaban el uno al otro cuidadosamente. Elizabeth se colgaba a cada palabra de Eduardo, y Eduardo estaba atento a cada reacción de Elizabeth. Siempre estaban alertas a los problemas que pudieran surgir entre ellos y eran prontos para resolver lo que había que resolver. No había mucho que ellos dieran por hecho en su relación y no tenían objeción en ser buenos estudiantes en el laboratorio de la Escuela del Amor. Los días iniciales de su matrimonio fueron similares. Elizabeth no podía creer que había sido bendecida casándose con un hombre como Eduardo y Eduardo sabía que al casarse con Elizabeth se había casado por encima de sus méritos. Ambos se esforzaban por su matrimonio temerosos de arruinar las cosas buenas que habían recibido. Pero en algún momento, con el paso de los años, sus ojos se volvieron letárgicos y sus horarios ocupados. Llegaron al punto en que comenzaron a sentir que estaban bien y comenzaron a volverse apáticos, cesaron de notar las bendiciones y de ser agradecidos y vigilantes. Y cuando cesaron, comenzaron a dejar que entraran en su matrimonio cosas que nunca habrían tolerado antes. Por haber dejado de poner atención, dejaron de tomar nota de las cosas que requerían atención y como resultado dejaron de esforzarse por las cosas que necesitaban esfuerzo. Sus ojos aletargados fueron una de las causas principales que llevaron su matrimonio al desastre. ¿Dónde está la evidencia de que ustedes han estado viviendo su matrimonio con ojos aletargados? 2. Hábitos inconsistentes. No hay duda de ello, un matrimonio de unidad, entendimiento y amor es el resultado de actitudes buenas que resultan en el establecimiento de hábitos buenos. Si miran alrededor, hay muchos ejemplos de la importancia de los buenos hábitos en su vida. Cuando compras un carro nuevo, estás bien consciente de que es nuevo y estás dispuesto a mantenerlo así. No piensas que va a estarse lavando automáticamente por afuera, que se va a limpiar solo por dentro, o que se va a dar mantenimiento mecánico por sí mismo. Aceptas la realidad de que para que esté limpio y en buenas condiciones, tienes que aplicar la ética del trabajo y los buenos hábitos. Pero tú no tienes objeción en hacer estas cosas, porque te gusta tu carro, te sientes bien de que sea tuyo y es una fuente de orgullo darle un buen mantenimiento. Lavarlo y aspirarlo semanalmente, llevarlo a las inspecciones rutinarias y cambiarle el aceite no son molestias para ti, son cosas que quieres hacer porque lo aprecias. Le compras accesorios adicionales y limpiadores y desodorantes para mantenerlo fresco y limpio. Y cuando lo manejas estás atento a los sonidos que pueden indicarte que algo no anda bien. El problema es que con el tiempo tu carro deja de ser nuevo. Ya no huele a nuevo porque se te ha caído el café en el camino al trabajo. Cuando lo manejas hace ruidos que no hacía cuando era nuevo. Además, ahora estás mucho más ocupado que cuando lo compraste y ya no es tan fácil mantenerlo limpio y cambiarle el aceite. Llega el momento en que no te molesta que haya vasos vacíos de Starbucks acumulados por semanas en el piso de atrás y ya no te importa que no esté tan limpio. Has comenzado a abandonar los buenos hábitos de mantenimiento y aunque no lo has notado, el carro está pagando el precio. Una mañana, inesperadamente, tratas de arrancar el carro y se prende la luz del aceite pero el carro no arranca. Te sorprendes porque no pensabas que algo anduviese mal, pero hace meses que le dejaste de poner atención abandonando los hábitos que lo habrían mantenido en buenas condiciones. Elizabeth y Eduardo comenzaron a tolerar irse a la cama estando peleados. Claro, se decían que discutirían su problema por la mañana, pero raramente lo hacían. Comenzaron a abandonar sus hábitos de comunicación sana y se decían cosas que nunca se habrían dicho de recién casados. Hubo veces cuando fallaron en pedir perdón o en otorgarlo, diciéndose a sí mismos que eso era poca cosa y no haría ninguna diferencia. Se volvieron más y más inconsistentes en hacer las cosas buenas que se requieren para un matrimonio amoroso,
pacífico y robusto. Mientras más inconsistentes se volvían, más sufría su matrimonio hasta que llegaron a un punto en el que la cantidad de problemas que tenían les parecía tan incontrolable que se sentían abrumados solo de pensar en seguir viviendo así. ¿Hay hábitos que fueron alguna vez parte regular de su vida juntos y que han abandonado? 3. Indolencia. Pasé por allí por años y no podía creer lo que estaba viendo. No sucedió de un día al otro, pero sucedió y era triste verlo. Era una hermosa casa con un complicado techo en forma de cruz, cuyos bellos aleros de dos aguas se unían en el centro. Yo me imaginaba cuánto orgullo debía haber sentido el constructor cuando la terminó y pudo verla completada. Era la casa más bonita del barrio. Pero había un problema. La casa estaba habitada por gente indolente. Tú podías decirlo por el patio, que estaba más próximo a necesitar ser removido que podado, y por los arbustos que habían crecido enormemente en toda dirección. Una mañana, al pasar por allí, noté una pequeña lona sobre una parte del techo. Esto solo podía significar una cosa: el techo estaba goteando y necesitaba reparación. Una lona clavada sobre un techo no es una reparación, es solo una medida de emergencia mientras el techo es reparado apropiadamente. Pero la lona estuvo allí hasta que apareció otra lona más. No pasó mucho tiempo antes de que el techo entero se llenara de lonas, pero no se veía ninguna reparación. Algunas de las lonas habían estado tanto tiempo que se habían roto por lo podrido y ahora aleteaban con la brisa. No había manera que el remiendo de lonas brindara la clase de barrera contra la humedad que un techo adecuadamente instalado puede proveer. Así que bajo esos negligentes remiendos de lona, la estructura de la casa absorbía la humedad y lentamente seguía deteriorándose. Recuerdo el día que vi a unos trabajadores removiendo las lonas. A los pocos días me di cuenta que estaban removiendo algo más. Removían el techo, las tejas y las estructuras de los aleros. La negligencia había hecho que el techo fuese irreparable, y si la familia iba a seguir viviendo allí, tendrían que realizar reparaciones estructurales serias. La indolencia es destructiva para cualquier cosa que necesite mantenimiento. Sin embargo, hay muchos matrimonios negligentes. En realidad, para ser más exactos, los matrimonios no son negligentes, las personas casadas son las negligentes. Estas personas quieren un matrimonio bueno, pero no quieren hacer el trabajo cotidiano necesario para mantenerlo sano. Elizabeth y Eduardo se cansaron del trabajo duro. De alguna manera fantaseaban pensando que su matrimonio estaría bien aunque hubiesen dejado de trabajar por él desde hacía mucho tiempo. En su desidia, Elizabeth y Eduardo se habían vuelto diestros en tirar lona sobre las goteras de su techo. Cuando se ofendían decían, está bien, cuando en realidad nada estaba bien. En su indolencia trataban de forzar una conversación larga en un poco de tiempo. En su apatía, se protegían el uno del otro con el trajín del trabajo y el entretenimiento. Pero las goteras de su matrimonio se hacían más grandes. No se tomó mucho tiempo para que las estructuras que lo sostenían se pudrieran y debilitaran. La indolencia era parte de lo que había convertido su matrimonio en algo virtualmente imposible de vivir. ¿De qué manera está la indolencia dañando la salud y la belleza de tu matrimonio? 4. Impaciencia. Me gustaría decir que yo soy paciente, pero no lo soy. Me gustaría decir que siempre estoy dispuesto a esperar, pero no es así. Me encantaría decir que he aprendido el valor de esperar, pero aún estoy aprendiendo. Quisiera poder afirmar que veo el valor de vivir mi matrimonio con una mentalidad sometida al proceso, pero no siempre aprecio el proceso. Hay veces cuando me gustaría un matrimonio instantáneo que bastase con echarle agua y agitarlo. Pero cuando resisto al proceso que hace hermoso al matrimonio y demando las cosas al instante, no estoy resistiendo al matrimonio o a mi esposa, sino a Dios. Es Dios quien diseñó que el cambio fuese un proceso y no un evento. Es Dios quien escogió unir gente imperfecta en la intensidad y proximidad de la intimidad matrimonial.
Es Dios quien diseñó el matrimonio para exponer sus corazón, para llevarles más allá de los límites de su fuerza y sabiduría, y así madurarles y hacerles crecer a medida que dejan de apoyarse en ustedes mismos y comienzan a buscar la ayuda que solo Él puede darles. Es Dios quien creó el matrimonio como un área de trabajo para hacer de ustedes personas que aman con la misma clase de amor que han recibido. Es Dios quien supo que las complicaciones del matrimonio serían productivas para impulsar la obra que Él comenzó en ustedes cuando los adoptó como sus hijos. Cada matrimonio entre la caída y la eternidad está en medio de un proceso de cambio que dura toda la vida. Tu matrimonio puede ser mejor de lo que una vez fue, pero aún no es todo lo que podría ser. En el matrimonio ustedes están supuestos a crecer juntos en un amor cada vez más maduro y a crecer personalmente en su amor y servicio al Señor. Como ven, la paciencia en el matrimonio es vital porque la meta del matrimonio es más grande que el matrimonio. La meta del matrimonio, desde la perspectiva de Dios, no es que de mutuo acuerdo alcancen alguna estabilidad de felicidad romántica e interpersonal. No, las metas divinas son mucho más amplias y hermosas que eso. La meta de Dios es que el matrimonio de ustedes sea una herramienta vital en sus sabias y amorosas manos para rescatarlos de su autoadoración claustrofóbica y transformarlos en personas que no vivan para nada inferior a su reino, su justicia y su gloria. La meta de Dios es transformar la esencia de su persona, es decir, sus corazones. Él está trabajando para que todo lo que piensen, deseen, digan y hagan sea hecho para servirle fiel y gozosamente. La meta de Dios no es concederle sus bien planificados sueños de felicidad personal. No, su meta es nada menos que la santidad, o como lo dice Pedro, que vengan a ser participantes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Eduardo y Elizabeth comenzaron a ponerse más y más impacientes. Elizabeth diría, Eduardo, ¿cuántas veces tengo que decirte? Eduardo se quejaría, ella hace lo mismo una y otra vez aunque sabe que eso me saca de mis casillas. Ambos comenzaron a ver oportunidades para servir de mayor estorbo al mejoramiento de su relación. En sus exigencias e impaciencia, en lugar de aprender de sus problemas y progresivamente aprender a cómo resolverlos o a cómo evitarlos, los repetían una y otra vez. Constantemente se conformaban con soluciones instantáneas que no llegaban al corazón del asunto. Querían más de forma instantánea, pero solo conseguían menos. Hay áreas en las que exiges de manera instantánea lo que solo se puede lograr a través de un proceso. 5. Responder con desánimo. Hay una penetrante breve directiva en el Salmo 37, 8, no temas, eso solo te guiará a lo malo, mi traducción. Hay un momento en la vida de toda pareja cuando los cónyuges cesan de responder con fe, esperanza y amor y comienzan a responder con desánimo y miedo. Sus respuestas prácticas cotidianas son motivadas más por lo que temen que por lo que esperan. Son movidos más por el desánimo frente a lo que está sucediendo en el momento que por la fe en lo que podría suceder en el futuro. Responden más a causa del dolor que a la del amor. Ahora, seamos honestos. El matrimonio es con frecuencia desalentador. Ya hemos determinado que todos hemos sufrido decepción en el matrimonio de una u otra manera. Todos hemos tenido que lidiar con lo indeseable y lo inesperado. Todos hemos pecado contra nuestro cónyuge en algún momento y de alguna manera, tu cónyuge ha pecado contra ti y tú has pecado contra él o ella. Todos miramos hacia atrás con remordimiento y hemos lamentado que nuestros matrimonios no sean todo lo que esperábamos que podrían ser. Es verdad que la persona a quien más amamos tiene la capacidad de ser quien más nos lastima. De alguna manera, todos vemos nuestros sueños fragmentados y nuestras expectativas frustradas. Así que habrá momentos en que lucharemos con la desilusión y nos preguntaremos si las cosas mejorarán alguna vez y el temor de seguir en lo mismo nos sobrecogerá. El problema es que tenemos la tendencia a no hacer las mejores decisiones cuando estamos desanimados y usualmente terminamos lamentando las decisiones que hemos hecho por temor.
Es en los momentos en que somos expuestos como pecadores cuando es de gran importancia combatir el desánimo con la esperanza y la duda con la fe. ¿Dónde puedes conseguir esa fe y esperanza? No la vas a conseguir de tu esposo o esposa. La tienes que conseguir de la tercera persona en tu matrimonio, la persona que estamos tentados a olvidar. Cuando parece que no hay esperanza, puedes conseguirla de Emmanuel. Tu Salvador derramó su sangre y murió por ti. ¿Tendría sentido que habiendo hecho esto te abandonara en tu hora de necesidad? Como ves, la esperanza no se encuentra en tu cónyuge o en las circunstancias. Se encuentra en un solo y único lugar, en Jesús tu Salvador, tu hermano y tu amigo. Él te ama y nunca cerrará sus oídos a tu súplica. Así que tienes que resistir el instinto de responder con desconsuelo, recordando quién eres tú y quién es Dios y actuando con esperanza, aun cuando esa esperanza sea difícil de ver. ¿En qué área tienes la tentación de responder con desánimo y temor? 6. Cenando con el enemigo. Unas páginas atrás en este libro examinamos Efesios 4 y las instrucciones de Pablo de no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo y no darle oportunidades al diablo. Pero esto es lo que muchas parejas dejan de hacer. No solo le dan una oportunidad al diablo, sino que terminan invitándolo para la cena. ¿Cómo? Pensando que todo está bien y abandonando los buenos hábitos que hacen del matrimonio una relación de unidad, entendimiento y amor. Cuando ustedes dejan de prestar atención, abandonan los buenos hábitos, dan lugar a la indolencia y a la impaciencia, y responden con desgano, están invitando al diablo para que haga su sucio trabajo de engaño, división y destrucción. Recuerden que el matrimonio es una batalla espiritual. El bien y el mal son reales. Existe alguien que es enemigo de sus almas y de todo lo que es bueno, verdadero, sabio y hermoso. Existe alguien que no quiere verlos crecer y cambiar, que está en contra de la unidad, el entendimiento y el amor en el matrimonio. Vivir ciega e ingenuamente le da a él la oportunidad de destruir las cosas buenas que Dios ha creado en ustedes y en su matrimonio. Por eso debemos permanecer alertas. Debemos proponernos ser vigilantes. Debemos resistir el cansancio y la indolencia. Tenemos que rechazar darle lugar al escepticismo y al desánimo. No debemos exigir en un instante lo que solo puede venir como resultado de un proceso. No debemos hacer estas cosas, porque cuando las hacemos estamos cenando con el diablo, y eso nunca nos lleva a nada bueno. ¿Hay áreas que ahora mismo, en este lugar le están dando al diablo una oportunidad? Gracia restauradora. Sí, era verdad. Elizabeth y Eduardo estaban casi arruinados, y así lo estaba su matrimonio. Pero ellos hicieron lo correcto. Se alejaron de su aislado mundo de desaliento y resentimiento y buscaron ayuda. Fue difícil admitir cuán mal habían llegado a estar las cosas. Fue duro reconocer cuán triviales y divisivos habían sido. Les avergonzaba admitir las cosas que habían dicho y hecho. Pero estaban cansados y temerosos y se aferraron a la esperanza buscando ayuda donde fuese. Me alegré de poder ayudarlos porque estaba consciente de lo que les estaba sucediendo. Elizabeth y Eduardo habían hecho algo desastroso en su matrimonio y habían provocado un caos. Se habían entregado al engaño de que tenían un buen matrimonio y por eso dejaron de poner atención. Los buenos hábitos menguaron y los malos tomaron el control. La apatía reemplazó el esfuerzo diario del amor, así fue que las cosas fueron empeorando. Pero Dios se encontró con ellos en su momento de necesidad y les dio la capacidad, por su gracia, de retornar y hacer las cosas buenas que tenían que ser hechas para que su matrimonio fuese lo que Él determinó que fuese. Hubo muchas áreas donde fue necesario buscar el perdón tanto como brindarlo. Muchos malos hábitos adquiridos tuvieron que ser reemplazados con los buenos hábitos del amor atento. Hubo áreas donde claramente tenían que esperar, y Dios les dio gracia para hacerlo. Hubo muchos tópicos que tenían que ser discutidos con la determinación de escuchar con humildad y hablar para edificación. Pero ellos escucharon, esperaron y perdonaron, y Dios comenzó a restaurar la unidad,
el entendimiento y el amor que parecían irreparables. Aprendieron la importancia de comprometerse a velar y orar, sin importar cuán bien estuviesen las cosas, y a responder en esperanza sin importar cuán mal pareciera que estaban, y aprendieron que nunca estaban solos. Compromiso 1. Nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Compromiso 2. Haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Compromiso 3. Trabajaremos unidos para formar un vínculo robusto de confianza. Compromiso 4. Nos comprometeremos a cultivar una relación de amor. Compromiso 5. Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Compromiso 6. Trabajaremos para proteger nuestro matrimonio.